Quiero iniciar la aplicación esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Qué piensas tú o crees tú que es lo que le puedes tú dar a Dios? ¿Qué le puedes entregar a un Dios que todo lo tiene? A un Dios que es omnipresente, todo lo sabe, todopoderoso. ¿Qué puedes tú entregarle a Dios? Yo no sé qué tan complejo puede ser responder esta pregunta, pero la verdad es que la Biblia dice que solo hay dos cosas que nosotros podemos dar a Dios. Solo hay dos cosas. Porque Él tiene todo lo demás. En realidad, siendo honesto, no necesita nada de nosotros. Pero hay dos cosas que sí podemos darle a Dios. Y más, Él espera que nosotros lo demos. Él espera de nosotros que tú y yo le podamos dar nuestra adoración. La adoración, yo vi hoy día, como adorar al Señor, la adoración es algo que normalmente como nos fluye mucho, siendo una iglesia viña. En las viñas la adoración es como un foco de lo que somos como iglesia, así que no hay mayor problema con eso. Y lo otro que Dios espera de nosotros es el servicio. Y lo que te estoy diciendo no lo digo yo, sino que es lo que la Biblia dice. Voy a leer un pasaje de Mateo 4:10. Este pasaje está en el contexto de la tentación de Jesús, cuando va al desierto. Y ahí aparece Satanás como una de las tentaciones. Y en una de las tentaciones, la respuesta de Jesús está en Mateo 4:10. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Amén. Ahí están las dos cosas que estoy diciendo. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús eso? Lo sacó de Deuteronomio. Cuando el Señor empezó recién, cuando ya el pueblo de Israel, entra al desierto y se empieza a transformar en una nación, y Dios se presenta como el Dios, como Jehová Dios, ahí en Deuteronomio 6:13 está el mandato de adorar y servir a Dios. La Biblia no deja ninguna duda que Dios espera de nosotros, de ti, de mí, la oración, pero también nuestro servicio. Como dije hace un ratito atrás, la adoración es algo que nos fluye mucho. Esta iglesia es bastante adoradora. He tenido la bendición de estar en distintas iglesias viñas y la adoración siempre está presente, pero hay niveles. De todas maneras, toda la iglesia tiene niveles. Aquí yo encuentro que hay un nivel bastante alto, hay una pasión, hay una búsqueda. Están en una búsqueda por adorar a Dios, están ansiando más de la presencia de Dios. No es problema general por lo general, pero en el servicio, por lo general, es un problema general en la iglesia, sea en viña o no sea en viña. Esto es una realidad que afecta a la iglesia local. Y la verdad es que cuando uno ve un poco el historial de la iglesia, la mayor parte de la iglesia tiene una necesidad de tener más personas que estén trabajando en la iglesia, vale decir, en el reino de Dios. En esta mañana voy a hablar específicamente del servicio a Dios y el servicio a todo lo que implica el servicio a Dios. El servicio a los necesitados, el servicio a la iglesia, el servicio a tu prójimo, etcétera, etcétera. Inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a cada uno de nosotros según nuestra propia necesidad. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por este fin de semana maravilloso y en especial por este día domingo. Este es el día que tú creaste, Señor, te adoramos, te alabamos y pedimos ahora a tu Espíritu Santo que hable a cada uno de mis hermanas y hermanas que están aquí en esta hora la porción de la palabra que ellas necesitan para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Probablemente hasta aquí no estoy hablando nada que sea importante, ni te estoy trayendo una profunda revelación de Dios a tu vida. Eso lo tengo claro. Pero aún así, aún sabiendo esto, que Dios busca la adoración y el servicio, muchos cristianos, aún sabiendo que el servicio es parte de la genética del cristianismo, están los genes del cristianismo, en otras palabras, cristianismo sin servicio no se concibe, aún así toman una decisión de no servir por distintos motivos. Yo sé que esto no sucede aquí en esta iglesia, así que lo voy a hablar tan libre de este tema, sé que no voy a ofender a nadie, y por eso lo voy a hacer con mucha libertad y con mucho gozo. Las palabras de Jesús, pronunciadas ya hace más de 2000 años, son demasiado, es como una foto de la iglesia del siglo XXI, estoy hablando de la iglesia en general del siglo XXI, cuando le dice a sus discípulos Lucas 10:2, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia del Señor del siglo XXI está compuesta principalmente, mayoritariamente, y vamos a ver alguna estadística, por cristianos que son observadores, espectadores, y algunos los catalogan como consumidores.
consumen, se sientan ahí, pero no van más allá que esto. Ahora, por favor, ten en cuenta cuando yo leí este pasaje, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no estaba hablando que faltaban pastores, ni ministros, ni apóstoles. Está hablando de obreros, cristianos y cristianas comunes y corrientes, conocieron al Señor y se pusieron el mameluco, el casco, y vamos a trabajar para el reino de Dios. Eso es lo que estaba hablando Jesús. ¿Por qué pasa esto? No sé qué piensas tú, no sé cuál es tu realidad, qué es lo que sucede con los cristianos y cristianas, especialmente en este siglo que estamos viviendo, que pareciera ser que todo tiene que ver más con estar desde afuera, observar, recibir lo que yo necesito y me voy. La respuesta a la pregunta, la verdad, es que es bastante sencilla. No hay que darle muchas vueltas qué es lo que está sucediendo. Y tiene que ver con la cultura que estamos viviendo. Y esto tiene que ver que el servir, para la naturaleza humana, el servir es totalmente contrario a lo que nosotros somos. Dice la Biblia que nosotros le damos una naturaleza caída. La naturaleza caída tiene que ver con pensar en mí, con el egoísmo, con el centralismo, con el individualismo. Mucho lo que es la cultura actual. Eso es lo que vemos hoy día, no en la iglesia, sino que en general el mundo tiene mucho que ver con eso. Por eso que cuando tratamos de involucrar a personas para hacer algo para los demás, cuesta. Yo veía hace un ratito a Ceci como motivándoles, vengan al operativo médico. No importa que a ti no te duele un dedo, no te pase nada, no, tú tienes que venir por los que van a venir para contarles tu historia con Jesús. Ese es el objetivo. Pero son pocos los que se motivan por eso. Tal vez me motivo muy fácil cuando vengo del simple estómago, entonces voy a ir por si alguien me atiende, me dan algo, ahí voy. Entonces hay un tema que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Quiero que pienses en esto. Cuando un bebé como mi nietecita grita, de repente tiene unos pulmones muy buenos, exige comida, exige que la limpie, lo que está ella exigiendo nos recuerda que está pensando en sí misma. Parte de la naturaleza humana con la cual nacemos, ella tiene 11 meses, y ya se está expresando el mí, tiene que ver conmigo, toda esta vida tiene que ver conmigo. En forma natural, nadie dice algo como esto, voy a graficar, esto no es real, yo sé que, y menos acá, pero lo voy a graficar. Alguien que es raro escuchar a alguien que diga como esto, me encanta servir, lo disfruto mucho, me gusta tanto agotarme, tanto cansarme, y qué decir lo placentero que me resulta limpiar los baños, esto va a dar detalle, pero me encanta. Me encanta el día domingo porque puedo dormir menos para llegar temprano, para poder ayudar, poner la silla, hay que barrer, hay que estar preparado, hay que atender a los niños, atender a las visitas, me encanta. Eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida. ¿Tú has escuchado a alguien decir algo como eso? Cuesta. Yo sé que hay personas que tienen esa forma, pero no es lo común. ¿Y por qué? Porque servir no es fácil. No es fácil porque requiere la muerte del yo. Quiero repetir esto. No es fácil porque requiere la muerte del yo. Requiere que las palabras que Jesús nos dijo se hagan una realidad en mi vida y en tu vida. Requiere que tomes tu cruz, te niegues a ti mismo y lo sigas. No sé si tú sabías, pero podemos ser cristianos de años, salvos, tener vida eterna, no hay ningún cuestionamiento con eso, y aún así seguir pensando en nosotros mismos. Podemos irnos al cielo pensando en nosotros mismos, porque tenemos al Señor en nuestro corazón, es un tema de gracia, no es un tema de méritos. No nos vamos al cielo por méritos, lo recibimos en nuestro corazón, pero el cambiar nuestra forma de ser tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ser obediente a la palabra del Señor. Pensando en nosotros mismos, pensando en que yo tengo poco tiempo, después de la iglesia tengo que hacer esto otro, o en la semana esto otro, si siempre yo estoy ocupado, yo tengo que hacer esto, como si los demás no tuvieran el mismo problema. Como que hubieran personas que parece que se levantaron y quedaron desocupados. Yo no sé si alguien aquí se levanta y queda desocupado, no sé, alguien que esté jubilado tal vez pueda ser, pero la verdad es que todos tenemos muchas cosas que hacer. Servir a Dios, ser el siervo de Dios requiere morir por amor a Jesús. Mal que mal, Él no solamente es tu Señor, es Salvador y es Señor. Y Señor significa que tu vida ya no es tuya, tu vida es de Él. Fue comprada por precio, dice el apóstol Pablo. Así que mis tiempos, mis cosas por hacer también son de Él. Tengo que hacer ese cambio en mi forma de pensar, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y vivo por Él y para Él. No sé si tu Biblia dice eso, pero somos del Señor. Y es la realidad que tenemos que enfrentar. Ahora,
lo dije hace un rato atrás, voy a hablar de algunos números de lo que es realidad de la gente que se dedica a estudiar la iglesia, entre otros aspectos. Al hablar de cualquier iglesia, de un número del 100%, se sabe que promedio, entre el 50 y el 60% de las personas que asisten los días domingos, solamente entre el 50 y el 60% que asisten son de verdad parte de la iglesia. En otras palabras, estoy diciendo, solamente ese 60% lo demuestran asistiendo regularmente a todas las reuniones, no solo el domingo. Vienen en la semana, lo muestran con su ofrenda, lo muestran de cualquier manera. Estamos hablando de 100 y solamente el 50 y 60. Ahora, del 40% restante que viene a la iglesia, la verdad es que no tienen ningún compromiso ni tampoco se identifican con la iglesia. Podría ser esta, podría ser aquella, podría ser cualquiera. Les da exactamente lo mismo. Pero lo más complejo para la iglesia del Señor en el tiempo presente es que de ese 60, entre 50 y 60% que sí asiste, que sí siente que esta es su iglesia, solamente un 25% sirve en algo. Es fuerte ver números. Los números tienen la capacidad de no ser subjetivos, sino que aterrizan en una realidad. Los porcentajes mencionados son aproximados. Puede haber algunas diferencias dependiendo de algunos estudios que se hacen, pero demuestra una realidad que es triste y a veces devastadora en algunos casos, de ver iglesias donde literalmente no son menos que el 25% tratando de llevar adelante el lado del Señor. Y eso significa que la iglesia existe por ese 25%. Si no estuvieran ellos, no habría iglesia. O al menos, tal vez habría un grupo de comunidad como la foto que estamos viendo, donde está partiendo un grupo. Pero nos da como a pensar lo que es la iglesia, con las múltiples tareas que una iglesia cumple, con la misión de llevar adelante lo que Jesús nos encomendó a todos nosotros, Mateo 28, ir por el mundo. Y predicar el evangelio a todas criaturas, enseñándoles todas las cosas. Detrás de eso no es una reunión de domingo, son muchas cosas que van pasando durante la semana, muchas preparaciones, que hay que estar ahí y entregándote todo lo que tú tienes para que el Señor pueda llevar adelante la función. Quiero que me permitas hacerte una pregunta. ¿Tú eres un servidor, una servidora, o eres un consumidor, una consumidora? No me correspondas a mí. Hay un Dios que está aquí presente. Esto es un tema tuyo con Dios, no es conmigo. Tal vez más de alguien esté pensando, sobre todo las visitas, mal día para haber aceptado la invitación para ir a esta iglesia. Siempre es un buen día conocer al Señor, así que ánimo. Tengo que decírtelo con cariño y con mucho amor. Aunque no te hayas dado cuenta, si no estás sirviendo, eres consumidor o consumidora. No hay tres caminos, son dos. O sirves o consumes. ¿Qué consumes? Consumo la música, los cantos, consumo la presencia de Dios, consumo la predicación, a lo mejor consumo un discipulado, pero aún así no soy parte absolutamente de nada. Quiero en este minuto hacer un agradecimiento público. Lamentablemente hay varios de los servidores que no están porque hay pocos servidores que están sirviendo en este minuto. De los que están acá, yo los conozco a varios de ellos, no los conozco a todos, que han estado pero desde el día 1, cuando era un grupo pequeño, han estado aquí, han sido los pilares para que esta iglesia pueda crecer, para que todos podamos llegar y para que nosotros hoy día podamos asombrarnos de caras nuevas. Conocimos muchas caras nuevas el día viernes, sobre todo, muchas caras nuevas. Pero eso no pasó solo. Eso pasó por las personas que han estado. Quiero decirles que el Señor está tan feliz y contento de que son personas que están dándolo todo su tiempo, todos sus recursos, toda su energía. Dios va a bendecir porque Dios es un Dios justo y Dios paga y paga bien. Jesús estuvo en la tierra enseñando a quienes fueron sus seguidores que deberían servir. A nosotros nos está enseñando que deberíamos servir. Y que lo hiciéramos sencillamente por gratitud, por amor y porque lo amábamos a Él. Para quienes somos cristianos, el modelo a seguir siempre es Jesús. De cualquier cosa que tú escuches acá, de cualquier persona que predique, siempre trata de llevar la enseñanza y Jesús, ¿qué piensa de esto? ¿Qué dijo de esto? Y por otra parte, siempre revisa los pasajes bíblicos. Porque uno es hombre y uno se puede equivocar, la Biblia no se equivoca, es la palabra de Dios. Jesús, conocedor de su misión en la tierra, tenía claras dos cosas, sabía cuál era la misión en la tierra, pero también él tenía súper claro la naturaleza del ser humano por el cual él venía a morir y a rescatarlo. Él no se pasó una película fabulosa, sabía lo que venía, sabía que estábamos viviendo en el reino de las tinieblas, bajo pecado, así que sabía que no era fácil.
Y durante su ministerio, varias veces, ¿sí? Te animo, los que son buenos para la Biblia, cada vez que estés leyendo, estudiando Mateo, anda marcando las veces que Jesús les habla de servir, 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 o Él sirviendo, sirviendo, sirviendo. Te das cuenta que es un porcentaje enorme, porque Jesús lo repitió muchas veces, no solo con palabras, sino con su vida, sus sellos, forjó en ellos la forma de ser, lo que significaba ser discípulo. Vivir por valores del reino, vivir con principios del reino. Él esperaba que los discípulos vivieran eso. Él no quería seguidores, quería discípulos. Y discípulo es alguien que es como su Señor. Y siempre enseñó servir, servir, servir. Los discípulos, al igual que todos nosotros, no siempre entendieron las enseñanzas de Jesús. Yo me imagino, no sé si te has imaginado alguna vez, haber sido parte de esa gente que seguía a Jesús. Yo soñaba con eso. Debe haber sido maravilloso, pero probablemente, y me he preguntado, ¿qué hubiera hecho yo cuando Jesús lo tomara un peso? ¿También hubiera sido los que arrancaron? ¿Habría sido uno de los 120 que estuvo ahí cuando había miles que lo seguían? Yo me he hecho esas preguntas duras, porque para saber dónde está realmente mi corazón. Muchas veces los discípulos escucharon, recibieron el pan, los peces, pero no entendieron las profundidades de las verdades del reino de Dios, ni practicaron toda la enseñanza de Jesús. Por ello Jesús no te pidió colocarse como modelo, mírenme a mí, y repetí una y otra vez algunos tipos de enseñanza. Marcos 10, 42, 45, dice lo siguiente: Mas Jesús, llamándole, les dijo. Esta historia está en el contexto, Jesús está con sus 12, pero hay dos hermanitos que siempre no entendían este tema, siempre quisieron estar como sobre los demás. Y se acercan, en un pasaje, se acercan a Jesús para decirle: Señor, nosotros queremos que cuando estemos en el reino, este esté aquí a tu lado y el otro al otro lado. Hay otro pasaje que a los hermanitos no les bastó esto, mandaron a la mamá, y fue la mamá a decir: Señor, cuando tú estés en el reino, que mis hijos estén ahí. Ese es el contexto. Y Jesús, yo me imagino, de esa historia no cachan nada. No han entendido nada. Y les dice lo siguiente: más Jesús, Marcos 10, 42, 45, más Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué es enseñoreo? Como dueño o rey. Eso es lo que dice Jesús. Y sus grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Pero, aquí está para un poquito, pero esta es la verdad, esto es lo que yo te quiero enseñar. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y que vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, aquí se está poniendo de modelo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En estas palabras, Jesús estableció categóricamente dos cosas. Primero, que en el reino de Dios, del cual nosotros somos parte, los redimidos por la sangre de Jesús, en el reino de Dios la grandeza, la importancia, no tiene que ver con el poder que se tiene, no tiene que ver con el puesto que se tiene, con el número de seguidores que tenga en Instagram o en TikTok, cualquiera que sea, no tiene que ver con lo visible que sea o que no seas visible, no tiene que ver con tus dones espirituales que tú poseas, ni con tus bienes que poseas, tiene que ver solamente por el servicio que entregas en la iglesia, en el reino de Dios, a Dios mismo. Y lo segundo que Jesús nos estaba diciendo, ¿sabes qué? La actitud correcta, y es para toda la vida, es servir. Nacimos para servir. Así como nacimos para adorar, hemos nacido para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Jesús vino para servir. Y lo hizo hasta su muerte. Por ti y por mí. La pregunta, la he escuchado muchas veces: bueno, entonces, ¿qué es lo que es adorar o servir a Dios? ¿Qué es más importante? Y te hablan de Marta y María. Y la interpretan como cualquiera lo puede interpretar del motivo que quieran. La verdad es que Jesús lo que mostró en su vida es el perfecto equilibrio entre adorar a Dios y en servir a Dios y al prójimo. Él fue el modelo y lo hizo perfecto. Cuando uno escudriña un poquito la Escritura, es claro ver que Jesús hacía ambas cosas constantemente. Dice la Biblia, los Evangelios, o muy de noche o muy de mañana, Él estaba a solas con Dios, adorando al Señor, escuchándolo, recibiendo las instrucciones de parte de Dios. Él fue un adorador, fue un buscador de Dios. Pero dice también que una vez que estaba en eso, bajaba al valle. Y lo que iba a hacer era servir. Servir con la palabra, servir sanando, servir reconfortando, liberando personas, constantemente sirviendo. Adoración y servicio. El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de la iglesia en Filipos,
nos muestra cuál es el deseo del corazón de Dios con respecto y la actitud correcta con la cual debemos vivir nuestra vida cristiana. Le voy a leer el pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8. Me encanta este pasaje. Me encanta porque me recuerda cómo fue mi Señor y cómo yo tengo que tener esa meta para mi propia vida. Dice lo siguiente, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros el sentir. Ponle actitud, forma de ser. Sentir, actitud, forma de ser. Vuelvo a leerlo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Servir es un estilo de vida cristiano. Servir es para toda la vida. ¿Eres un discípulo o discípula de Jesús? Ese es el parámetro. Son las palabras de Jesús en Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Amas a Jesús? Debería tu corazón anhelar ser como Él. Desde nuestra humanidad empezar un proceso de Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero reflejarte en mi vida. Que la gente ya no vea el ego, sino que empiece a ver más del Señor en la vida. Esa es una oración tan personal que podemos hacer cualquiera de nosotros. Debemos buscar que Jesús sea nuestro modelo y debemos esperar que Dios nos hable y nos guíe a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo llegar? Porque muchas cosas podemos decidirlas, pero tienen que pasar cosas nosotros, aparte de la decisión. Tiene que haber transformaciones y eso lo puede hacer Dios cuando hay un corazón correcto. Solo servir por mandato, porque está escrito, no sirve. El estándar de Dios es bastante más alto. Lamento decirte esto. Por lo mejor están pensando, me voy a inscribir para anotar a los discipulados. Es momento. Antes que estés pensando esto, el servir por mandato, aunque sea del mismo Señor, la verdad que no es suficiente para Dios. Él está más interesado en tu corazón, lo que hay dentro de ti, lo que está pasando contigo, en el por qué quieres hacerlo, en el cómo vas a servir. Porque Él está esperando lo mejor de ti. No es lo que queda. Quiero dar algunas pautas. Si el Señor está, el Espíritu Santo te está reconviniendo con algo, algunas pautas de lo que es el servicio, características, complicaciones, voy a hablar de todo un poco lo que significa realmente servir en el reino de Dios. Primero, quiero decir que a aprender se aprende. A servir se aprende. Ya lo dije, no nacemos así. Tiene que haber una transformación del carácter. Primero tiene que haber este nuevo nacimiento entre que uno empieza a mermar para que el Espíritu Santo vaya creciendo en nosotros. Segundo, debemos servir por amor, no por conveniencia. Cuando estamos pensando servir porque vamos a alcanzar una meta, un propósito, o se van a fijar en nosotros, eso no es lo que Dios espera de nuestros corazones. No se procura reconocimiento, se sirve para que el reino de Dios avance. Se sirve para bendecir a los hermanos. Se sirve para que otras personas lleguen a conocer al Señor. Eso es lo que hay detrás. Servimos con una disposición de pagar los costos. Se tiene que, claro, que servir siempre tiene costo. No es gratis. Se trata de desprenderte de algo. Yo te quiero dar a entender que de qué tendrías que desprenderte. De tu tiempo. En primer lugar, parte de tu tiempo tiene que quedar ahí. De tu hora de descanso, tal vez son menos horas de sueño, o tal vez de tus dones, para que ya no lo uses para ti, sino que para Dios y para dársela a las personas, tal vez de tu dinero, tal vez de tu energía. Hay muchas formas de desprenderse sirviendo en el reino de Dios. Somos llamados a servir con perseverancia y compromiso. El servicio cristiano no tiene años sabáticos. El servicio cristiano no tiene años sabáticos, porque el reino va a estar orando aquí hasta que Jesús retorne a la tierra. Esto es constante y permanente. Por lo mencionado se entiende que al servir en una iglesia establecemos un compromiso en primer lugar con Dios. No es con el pastor, no es con el líder que me está llamando a ser parte de algo, es con Dios. Yo entiendo que esto ya es mayor que lo que está pasando aquí. Pero cuando tengo el compromiso con Dios, indudablemente se lo bajo a la tierra. ¿Con quién estoy estableciendo un compromiso? Me llamó el pastor, me llamó el líder de AN, no sé, de los ministerios que están acá. Hay un compromiso. Y se acuerda algo.
¿Se acuerda? Un compromiso va a ser de tal a tal tiempo, va a ser cuando sea necesario. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que van a haber días que a lo mejor estás enfermito o estás de vacaciones. Nadie está hablando que eso no sea parte de la realidad. Pero es un compromiso perseverante, que es lo que se necesita. Somos llamados a servir con excelencia. Lo que hacemos o entregamos para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo crees que debe ser? ¿Lo que sobra de tu tiempo? ¿Lo que sobra de tu energía? Yo te quiero leer un pasaje en Colosenses que es una pauta, nos ayuda para decir esto es lo que tengo que entregar. Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24. 3, 23, 24. Y dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Es para Él. No es para este lugar, es para Él. Él es el dueño del lugar, es su iglesia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Ahí está la vara, ahí está la forma que Dios está esperando. Tengo que ser bien honesto contigo y decirte que en el servicio muchas veces se pasa por una gran soledad. No es fácil servir en la iglesia. Y no es fácil, ¿por qué? Porque pues, servir en una iglesia no significa que hay sueldo, no hay sueldo. Normalmente todas las iglesias están como en el mínimo, siempre ajustado con todos los gastos. Es la realidad que en vivir acá, nosotros nos pasa exactamente lo mismo. No hay sueldo, no hay galvano, no hay una foto del empleado del mes, para que te reconozca y diga, ¡ay, qué buen servidor! No hay nada de eso, no tiene que ver con eso. Es solitario, porque lamentablemente, con más frecuencia de lo que uno deseara en la gente cristiana, hay personas que se comprometen contigo en tu ministerio, yo voy a estar con los niños, yo voy a estar con esto, y de repente dejan de servir. Algunos por lo menos tienen interés de acercarse y decirte, mira, yo voy a viajar, no puedo, estoy cansado, lo que sea. Y otros desaparecen. Y es ahí el momento de que viene realmente, afecta mucho, porque quien tomó la responsabilidad mayor dice, yo no puedo depender de estas personas, tengo que seguir. Y empieza a sentir una carga enorme que esto tiene que funcionar, esto tiene que seguir adelante, aunque esté solo, esto va a seguir. Porque yo tengo claro que esto es con Dios. Esto no es con los demás, no es con el pastor, esto es con Dios. Quienes fallan no son conscientes del daño que producen en el grupo. El grupo de los que reciben, el grupo de la comida, de los niños, no son conscientes, porque están pensando en ellos, tiene que ver con ellos. Y no son conscientes que afectan el ánimo y hay una sobrecarga, porque lo que tú dejas de hacer, alguien lo va a tener que hacer. Eso no que no lo hagamos, no se puede, esto va a tener que seguir funcionando. Y además, el sentido de soledad y abandono que se producen en quienes son los responsables, los líderes, es fuerte. Muchas veces dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Dame a alguien que realmente entienda esto, tenga mi mismo corazón y poder juntos empujar este barco. ¿Qué más me queda decir de servicio? El servicio debe ser con humildad. Nuestro servicio a Dios debe ser en secreto, sin mostrarse. No hacer ostentación de lo que hizo. Como decir, no andar diciendo a todo el mundo, oye, yo hice esto, yo pinté esta muralla, ¿no? No sepa tu mano de izquierda lo que hace tu mano de derecha. Es para Dios. Dios sabe, Él sí sabe. La humildad le permite a Dios, cuando tú tienes un servicio humilde, la humildad le permite a Dios manifestarse, la gloria es de Dios. No debemos nunca robar la gloria de Dios. En lo posible seamos invisibles. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que nos comprometimos, pero no aparezcamos. Desaparezcamos. No sé si veías tu viaje a las estrellas, aquí son todos más nuevos. Realmente los se transportaban, desaparecían. Así tiene que ser. Hay una historia que se cuenta de Leonardo da Vinci. ¿Saben quién es Leonardo da Vinci, no? El gran maestro, pintor, constructor, científico de todo un poco. Se cuenta una historia, no sé si es real, pero es sumamente interesante, que se dice cuando él pintó una de sus obras maestras, La Última Cena, le pidió a un amigo una opinión antes de mostrarlo al público sobre el cuadro. Cuando el amigo descubrió la tela, ahí estaba el cuadro, cuando el amigo vio la tela quedó maravillado de lo que estaba viendo. Y empezó a elogiar, especialmente la copa de vino que Jesús tenía en la mano.
Le dice, está bien, está espectacular, está tan bien lograda. Mira esa copa, mira cómo la toma, los dedos tan maravillosos. No sé si has tenido oportunidad de ver algunas réplicas. La Santa Cena es realmente espectacular, mirado artísticamente. Cuando él le dice y le pone tanta énfasis en la copa de vino, Leonardo se paró a donde estaba la tela, se dirigió, pescó algunas y empezó a borrar la copa de vino. Y él se para y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo haces esto? Dijo, ¿sabes? Nada debe distraer la atención a que solo es para el Señor. Así es tu servicio. Que nadie note que tú estás ahí, porque la gloria es de Él, es para Él y es por Él. Somos siervos del Señor y como tales no debemos notarnos. Él merece ser el centro de la atención. 2 más, servir con alegría, con gozo, con ánimo en el corazón. Y ánimo para los que están sirviendo, que están cansados y agotados. Dios puede dar un nuevo ánimo. El Señor se sirve, porque para servir al Señor es un privilegio. Es un privilegio cuando estamos sirviendo al Salvador del mundo, al dueño del mundo. Eso lo hacemos por gratitud. En Efesios 6, 7, 8 dice lo siguiente. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. De nuevo, lo mismo. Te vuelvo a decir, no se trata de los hombres, no se trata de la iglesia, no se trata del pastor, sirviendo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, recibirá el Señor, siervo, sea siervo, sea libre. Lo que hoy día está sembrando tiene una cosecha en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. No espere el galvano, no espere la foto del mes, sino que cuando tú llegues a la presencia de Dios, ninguna cosa va a estar ausente de lo que Dios va a hablar contigo. Y lo último, somos llamados a servir a todos, sin ninguna excepción. Sin mirar a uno porque es chico, porque es bajo, porque es pobre, porque es rico, porque es asiático, porque es negro. Todos, absolutamente todos, porque nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Romanos 2.11 dice eso, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos, todos los que estamos acá, a libertad hemos sido llamados. Solamente no uséis la libertad como acción para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Ya terminando esta predicación, como para terminar, tú sabes que cuando un predicador dice que va a terminar, no tiene nada que ver, es relleno nomás, es como para que se despierten, para que se rían un poco. Quiero mencionar unas palabras muy específicas de alguien que a lo mejor está aquí esta mañana, no lo sé. Le pregunté al Señor, no digo esto, no, lo voy a hacer. Soy consciente que hay iglesias cristianas en los cuales se abusa mucho del corazón de servicio a las personas. Mucho. Y también soy consciente que hay cristianos que sencillamente no se atreven a decir que no. No es que tengan el corazón de servicio, es que no se atreven a decir que no. No pueden decir no puedo, no quiero. Y son cristianos, personas que tienen un gran deseo de servir al Señor. Lo aman al Señor profundamente. Y cuando les pide el pastor, ven a Dios mismo pidiéndole que tiene que hacer algo. Y empiezan a dar y entregan. Muchas veces su entrega va mucho más allá de lo razonable, mucho más allá de los límites que deberán haber. Y en algún momento cansados, quemados, como decimos en la leña, quemados, ellos dicen, hasta aquí llego. Decepcionados a veces de Dios, porque confunden Dios, iglesia, persona, confunden, no tienen tan claro cuál es el concepto. Decepcionados a veces de Dios, a veces decepcionados de los pastores, de la iglesia, deciden no servir más. Y gran parte de ellos finalmente se van de esa iglesia. Muchos se van para ir a ninguna iglesia. Y están 1 año, 2 años sin congregarse hasta que el Espíritu Santo que tienen los lleva de nuevo a una iglesia. Y otros en su momento que salen de una iglesia se van a otra con la esperanza que en la otra iglesia no los usen, sino que los cuiden, los bendigan, los estimulen, los ayuden a desarrollarse como discípulos, les digan que tienen un propósito, un llamado, que tienen dones. Y no que les digan que se trata de servir, porque eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Como pastor me apena mucho ver hijos e hijas de Dios que en lugar de ser cuidados y discipulados son maltratados por este abuso de servicio. En los años que llevamos junto con Cecilia de pastorado en nuestra iglesia, varias personas han llegado de otras iglesias que llegan en esta condición. Personas que llegan turbadas, temerosas, con profundas heridas. Y lo primero que algunas dicen, los que se atreven a decir que no, es que yo voy a estar aquí sin hacer nada, vengo a observar nomás.
Porque no quiere volver de nuevo a un sistema en que lo van a tomar y lo van a explotar. Definitivamente lo van a explotar. Si hay alguna persona aquí esta mañana que haya tenido una experiencia como esa, quiero decirte algunas cosas. Primero, quiero pedirte perdón a nombre de la Iglesia del Señor. Perdón si fuiste abusado o abusada. En segundo lugar, quiero entregarte una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos años, cuando estuve compartiendo un tema como este. En mi corazón, que habían situaciones en la iglesia en que estábamos, quizás yo sabía concretamente que eso estaba pasando. Y la palabra que Dios me dio mucho ánimo, y sé que fue de gran bendición, porque años después se han acercado personas para decirme, una vez tú predicaste de esto, y cuando dijiste esto, pero ¡bum!, me sanó. Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ese es nuestro Dios. Porque no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, a la iglesia y sirviéndolos aún. Cada cosa que hagamos, hermanas y hermanas, cada cosa que hagamos está ahí en la agenda de Dios. Y Él sabe, Él conoce nuestra realidad, conoce a veces el esfuerzo, el sacrificio, a veces la negación que tenemos cuando estamos haciendo algo, porque lo amamos a Él, porque Él se negó a sí mismo por mí. Ese es el sentido de lo que hay detrás. Y en tercer lugar, si hubiera alguien así, quiere hacer un llamado a volver. Vuelve, levanta las manos, toma un nuevo desafío, vuelve a tu primer amor, el que te hizo que te movieras, que querías estar en todas partes, ya nadie te detenía, una pasión, vuelve a eso. Vuelve a decirle así al Señor, esta es una buena iglesia. Es una buena iglesia, no te van a explotar. Van a tratar que te disipules, que conozcas al Señor, te van a empujar por ahí. No te van a empujar para estrujarte. Y no niegues a la iglesia. Escúchame esto. No niegues a esta iglesia, si estás de acá, todo lo que portas de Dios. Tus talentos, tus dones, tu amor, tu servicio. No te transformes en un espectador, en un observador. Tanto en Romanos 12, 4 al 13, como en 1 Corintios 12, 4 al 29. Romanos, lo repito por si algo anota, tanto en Romanos 12, 4 al 13, como en 1 Corintios 12, del 4 al 29, el apóstol Pablo nos enseña qué es la iglesia y cómo debe funcionar. Yo les animo a que lean estos pasajes. Romanos 12, del 4 al 13, 1 Corintios 12, del 4 al 29. El apóstol Pablo en Romanos explica con mucha claridad lo que es la iglesia, sin hacer ninguna alegoría. En 1 Corintios hace una alegoría entre la iglesia y el cuerpo humano. ¿Cómo debe funcionar lo que es la iglesia y cómo debe funcionar? ¿Cuál es el plan de Dios para la vida de la iglesia, para el desarrollo y para el crecimiento del reino de Dios? Ahí está demostrado. En estos pasajes de ambas cartas, Romanos y 1 Corintios, ambos son 12, el apóstol describe una iglesia compuesta por muchas personas. Lo que estoy viendo aquí hay varias personas. Donde todas las personas que aparecen reflejadas en Romanos y en Corintios, todas cumplen una función. Todas trabajan. Nadie se queda afuera. Cada una sirviendo con sus talentos, con sus dones, con sus recursos, con su energía. Especialmente llamativa es la magistral descripción que hace el apóstol Pablo del cuerpo humano. No sé si la han leído. Cuando habla del corazón, habla de los pulmones, la oreja, el dedo, el ombligo. O sea, todos son parte y todos cumpliendo una función. Y todo funciona con una unidad y una perfección. Cuando uno ve ese pasaje, cuando el apóstol Pablo ese pasaje empieza a describir nuestro cuerpo humano y cómo funciona, se ve claramente que ninguno es más importante que el otro. Todos son considerados. Además, dice que aquellos que parecen menos importantes que darle más honra, me parecen, pero no está diciendo que tengan menos importancia. Todos tienen la misma importancia. Segundo, nadie se queja de lo que es queriendo ser otro. No aparece un corazón diciendo yo estoy solo, soy el único que estoy latiendo para que el cuerpo funcione. Ay, si yo me paro, esto se muere. No dice eso. No se queja porque hay 2 pulmones, porque hay 2 riñones. Sencillamente hace su función y el cuerpo sigue con vida. Ninguno deja de servir. En ningún momento vemos que un brazo dice, ya, me fui. No me gusta este cuerpo y me voy. No parece eso. Cada cual sigue ahí, trabajando. Porque el cuerpo se moriría o al menos funcionaría con dificultad sin poder hacer si alguno de ellos deja de hacer lo que tiene que hacer, para la cual fue llamado, para la cual fue formado. Eso es la iglesia. Pablo lo dice con tanta claridad en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros
Cada uno en particular. La individualidad que cada uno tiene es lo que la iglesia necesita. No fuimos hechos como copia y pega. No somos todos lo mismo. Sencillamente hay algo que tú tienes, que tú sabes, que tú portas. Puede ser algo físico, algo intelectual, algo espiritual, que es único e irrepetible y que se necesita. En algún minuto vas a entender cuál es tu lugar específico, pero tienes que dar pasos para que eso empiece a florecer en ti. Tal vez nunca te has visto así. A lo mejor más de alguien aquí se ha visto como yo no sirvo mucho para nada. Sirves para muchas cosas. Probablemente no lo has descubierto, tal vez tu historia no te ha acompañado. Pero no es así. Hace unos años atrás, cuando llegamos a la iglesia Viña, escuché varias predicaciones de la Viña, y en varias, el pastor Roy sobre todo, siempre terminaba diciendo, todos juegan en el equipo de Dios. La primera vez que lo escuché, me llamó tanto la atención la expresión, nunca había escuchado eso. ¿De dónde lo habrá sacado? Me empecé a pasar películas, después averigüé de dónde venía. La verdad es que el fundador de la iglesia Viña, John Wimber, veía la iglesia como un campo de fútbol. Y veía que cada cual tenía una posición, pero todos tenían una posición. Y algunos a veces les tocaba el portero o a media cancha, pero había un entrenador, que era la figura de los pastores, que los colocaba, los ayudaba a colocarse en lugares. Y había algunos que estaban en la banca porque todavía tenían que practicar. Pero todos jugaban en el equipo de Dios. Todos se estaban preparando, todos tenían el lugar. La verdad es que, como les dije, me llamó mucho la atención y investigué. Y después, un día, leyendo este pasaje de 1 Corintios 12, cuando empiezo a leer lo del corazón y todo, por primera vez entendí el sentido de lo que Pablo está diciendo, cómo él homologaba a la iglesia al cuerpo humano. Cada célula de tu cuerpo, cada órgano de tu cuerpo, cada sistema de tu cuerpo es una unidad que produce que tú tengas una maravillosa vida. El cuerpo humano es maravilloso, pero esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando leía la Biblia y el Señor me habló, esto es, todos juegan. Le pregunté al Señor, ¿yo puedo jugar? Bueno, ya puedes ver la respuesta. La realidad es que en ese tiempo yo era un dentista, un odontólogo, y cuando me puse a jugar, descubrí cuál era la verdad. Yo era un pastor. Y esto puede ser el inicio de algo especial para tu día. Quiero terminar diciéndoles que Jesús siempre fue consciente de que era complicado y difícil que sus seguidores se transformaran en servidores. Y por eso repitió una y otra vez la enseñanza sobre el servicio. Pero hay una última enseñanza que hace Jesús a horas, literalmente horas de ser arrestado para iniciar el camino a la cruz, en que vuelve a hacer la enseñanza. Y esta vez la enseñanza fue práctica. Quiero que piense, si quieres cerrar tu ojo, piensa el lugar físico. Estamos hablando del aposento alto, donde Jesús entra con sus discípulos a tomar la última Pascua, la primera Santa Cena. Ahí se produce la transición. Y está ahí con sus discípulos y dice, en Juan dice, tanto ha anhelado este momento y amó a sus discípulos hasta el fin. Eso aparece ahí en el relato bíblico. Y cuando tú ves el relato de Juan, te das cuenta que ellos se sientan en la mesa. Y ya sentado en la mesa, en algún momento, Jesús se para de la mesa y se acerca, busca un librillo con agua, una toalla, un recipiente, y empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? La costumbre de la época era cuando tú entrabas a un lugar, a un aposento, una comida, una casa, era lavarle los pies a los que entraban. ¿Por qué? Porque en los caminos de la época polvorientos y con los excrementos de los animales, no era el mejor ambiente para entrar a una casa. Así que el más bajo nivel de los siervos se colocaba en la puerta, iban entrando y le iban lavando los pies a todos los invitados. Eso es lo que había. Pero ese día, yo creo que Dios en su plan maravilloso permitió que no estuviera el siervo. No había siervo. Jesús tal vez pensó y esperó que algunos de ellos, de sus discípulos que habían estado con él 3 años, que le había dicho todas estas veces la cuestión del servicio, alguno iba a tirar. Esperó, miró, tal vez pensó que le había hablado tantas veces de amarse y de servirse, que alguno de ellos decía, esta es mi oportunidad de demostrar que aprendí la lección. Tal vez pensó, bueno, como no es, tal vez Pedro es tan impulsivo que va a saltar a lavarnos los pies. O Juan, que habla tanto del amor, él nos va a hacer lavar los pies. La verdad es que Jesús fue confrontado con la realidad.
La triste realidad es que sus enseñanzas poco habían penetrado en el corazón de sus discípulos. Nadie se movió. El ambiente no solo era una atmósfera contaminada y manchada por el olor del estiércol de los polvorientos caminos, sino que además era manchada por los corazones que aún tenían manchas de orgullo. El orgullo. Ninguno se quiso rebajar a hacer la tarea más baja de los sirvientes, lavar los pies de los visitantes. Jesús no pudo seguir esperando y abruptamente se levantó a la mesa y fue lavando humildemente los pies uno de otro. Y a mí me parece sentir el dolor del corazón de Jesús cuando lo dice en Juan 13, del 6 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debéis serviros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. La pregunta en esta mañana, ¿y tú qué vas a hacer? Y quiero dejar hecha una invitación, y le voy a ir a la pastora Dani que pase. Quiero invitarte a jugar en el equipo de Dios. Hay muchas plazas en toda la iglesia que necesitamos jugadores y jugadoras para que puedan realmente la iglesia transformarse en lo que Jesús soñó. Una iglesia profunda, avasalladora, que puede abarcar y conquistar una ciudad. Yo creo que es absolutamente lograble cuando hay un cuerpo de Cristo donde todos hacen lo que tienen que hacer. Que Dios les bendiga.